Moyobamba es la capital del departamento de San Martín y cuenta con una población de 63.000 habitantes, quienes son los principales usuarios del servicio de agua potable. La EPS Moyobamba es la empresa responsable de brindar a la población un servicio de calidad. Pero, ¿cómo asegurar que el agua llegue a todos? La EPS Moyobamba capta el recurso de 4 fuentes de agua, donde sus operadores trabajan para asegurar su calidad antes de comenzar el proceso de potabilización. Estas fuentes de agua son Rumillacu y Misquillacu, ubicadas en el Cerro San Mateo, a pocos kilómetros de la ciudad de Moyobamba, hacia el distrito de Jepe Lacio. La Quebrada Almendra se ubica cerca a los baños sulfurosos de Oromina, y las quebradas de Chuyayacu y El Milagro, que se ubican en la microcuenca de Juninguillo. Estas microcuencas presentan diversidad de flora y fauna, con árboles de más de 30 metros de altura, arbustos, helechos y orquídeas, los cuales requieren especial cuidado ante la principal amenaza, la deforestación. La deforestación causa la pérdida de los suelos, la cantidad de agua disminuye y por lo tanto también la disponibilidad del recurso hídrico para el consumo de la población. También afecta el hábitat de animales en peligro de extinción, como el caso del mono tocón. La EPS Moyobamba, en coordinación con el Comité Gestor del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos, realiza diversas actividades de reforestación, para lo cual cuenta con un vivero agroforestal donde produce 30.000 plantones al año, con los que reforesta las microcuencas de Rumillacu, Misquillacu y Almendra. En este proceso de reforestación participan los posesionarios y las instituciones educativas. En esta zona el trabajo puntual que hacemos es primero hacer el contacto con los habitantes de la microcuenca para trabajar en actividades de reforestación en la zona. Lo que se busca es que nuestros agricultores tengan pues, un estado de vida correcto aquí en el área, de tal suerte que tengan bosques que les dé pues, un microclima adecuado para la sobrevivencia. También realiza actividades de sensibilización sobre el cuidado del bosque y el agua, utilizando materiales divertidos y personajes como el mensajero Toki, show de títeres, el árbol que desea vivir, con la participación de usuarios y estudiantes. El trabajo que realizo en la EPS Moyobamba a través del Departamento de Medio Ambiente es el trabajo de sensibilización a los posesionarios que se encuentran en las microcuencas de Rumillacu, Misquillacu y Almendra, que abastece de agua a Moyobamba. El objetivo de los trabajos de reforestación y de conservación básicamente son para recuperar las áreas degradadas de la microcuenca, ¿no? Que han sido taladas años anteriores, y el bosque que todavía existe para que esto sea conservado. Las actividades que realiza la EPS Moyobamba en las microcuencas se enmarcan bajo el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Esto a través del aporte de un sol mensual que realizan los usuarios en el pago de su recibo de agua y desagüe. Con esto se financian las actividades de conservación de las microcuencas. Entre los objetivos de la reforestación está contrarrestar los efectos del cambio climático, se mejore el desempeño de las cuencas hidrográficas, en este caso las de Rumillacu, Misquillacu y Almendra, para lo cual se utilizan las plantas autóctonas, generalmente de crecimiento rápido, para que proteja el suelo de las erosiones y estabilizar las laderas. Los resultados más importantes de este mecanismo son la reforestación de las microcuencas, la disminución de la turbidez del agua, la reducción de la deforestación, la promulgación de la Ley de Retribución por Servicios Ecosistémicos y su reglamento, el fortalecimiento de la Asociación de Apicultores y Artesanas Rumial, que producen la miel de abeja, y un comité gestor comprometido y fortalecido, así como la constante sensibilización con los usuarios de agua. El cuidado de las microcuencas es fundamental para que la EPS cuente con la cantidad suficiente del recurso hídrico y brinde a los usuarios de Moyobamba el agua potable de calidad que necesita.
Amigos de Moyobamba, yo les pido que cuiden el agua porque es un recurso que se va a acabar. Así como yo cuido los bosques acá en el microcuenca, ustedes también queremos que se comprometan a cuidar el agua, porque el agua es vida de todos. Cuidar las fuentes de agua y en casa usar el agua con responsabilidad es tarea de todos. Te lo recuerda la EPS Moyobamba. Mi nombre es Elena Beatriz Ortiz González, soy bióloga de profesión, actualmente vengo trabajando en la EPS Moyobamba, en el área de medio ambiente, ¿sí? Y bueno, hoy viernes de aguas, vamos a tocar un tema muy bonito que es el tema de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, un tema muy interesante que espero pues nos ayude en este caso a revisar las experiencias que Moyobamba ha tenido en estos últimos años. Primeramente, creo que vamos a tocar en este caso seis puntos muy importantes, 6 logros, ¿no? Primero, pues vamos a ver un poco el tema de ubicación, presentando un mapa en cuanto a lo que es la ubicación de San Martín, la región San Martín. Como segundo punto, antecedentes, presentando una línea de tiempo, ¿sí? De cómo ha evolucionado la experiencia, ¿ok? Como tercer punto, la problemática existente en nuestro ecosistema de la región Moyobamba. También aparte vamos a revisar el tema de los recursos, en este caso recursos naturales, que nos brinda el ecosistema. Así también los logros que se ha obtenido durante el tiempo, ¿no? Y bueno, y por último, pues también presentarles el proyecto que tenemos, el segundo proyecto como ejecución en lo que es la recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica en las microcuencas de Rumillacu, Mixquillacu y Almendra. Pues en la ubicación para presentarles el mapa de la región San Martín, pues aquí tenemos, les voy a mostrar la ubicación de Moyobamba dentro de la región San Martín. Presentarles este mapa donde se ha organizado el gobierno regional a través del proyecto especial Alto Mayo, comunidad ejecutora, todo lo que es la zona de conservación y recuperación de ecosistemas, ¿no? Dentro de las microcuencas Rumillacu, Mixquillacu y Almendra. La franja verde, la que ustedes pueden apreciar, es la zona de conservación, catalogado así por el gobierno regional, ¿no? A través, como les indiqué, del proyecto especial Alto Mayo. Dentro de ellas podemos ver en franja celeste la microcuenca Almendra, una franja rosada tenemos aquí la microcuenca Rumillacu, ¿no? Y posterior a ello la microcuenca Mixquillacu, ¿no? Dentro de ello existen población ya asentada hace años atrás, como es el caso de San Vicente, San Andrés, y otras centros poblados que también están dentro de la faja, dentro de la zona de conservación, o llamada también SOCRE, ¿no? Bueno, en esta diapositiva quiero mostrarles una línea de tiempo en base a las experiencias que se ha venido teniendo desde años anteriores. Empezamos esta experiencia desde el 2005, ya una experiencia que empezó con pequeños proyectos de café, para agroforestería, todo ello en base a que la población, a que las personas interesadas
en saber, en poder apoyar, en poder conservar nuestros bosques, ¿no? Iniciaron con ciertas o pocas instituciones en ese momento, se inició esto, llamándose ya en el 2007 Grupo Impulsor o como es llamado Comité Gestor, ¿no? Donde varias instituciones estaban involucradas aquí. Entonces, la gente o la población no se sentía muy seguro de qué iban a hacer, ¿no? O sea, querían conservar el ambiente, querían conservar el agua, la buena calidad de agua, ¿no? Porque en ese entonces la gente o los pobladores aledaños tenían ciertas dudas, ¿no? Entonces, este comité ayudó, fortaleció de alguna manera. Ya para el 2008, ¿no? Esto se llamó o lo catalogaron por SUNAS como pagos por servicios ambientales, ¿no? Este nombre como que no pegó mucho, ¿no? En ese entonces. La gente pensaba que les iban a pagar para que puedan ellos conservar, monitorear las microcuencas, ¿no? Entonces ellos no pegó este tema de pago por servicios ambientales. Fue que entonces SUNAS ya tenía que aprobar un estudio tarifario para ese entonces, 2010, y es donde empieza la estrategia de no llamarlo pago por servicios ambientales, sino llamarlo compensación por servicios ecosistémicos. Entonces, la idea ya cambió, ¿no? Cambió, se empezó ya a recolectar lo que es, ¿cómo se llama? Un fondo intangible para poder llegar a ejecutar proyectos de inversión, ¿no? Pero en ese entonces, el comité gestor, que era, pues, estaba conformado por la EPS, la municipalidad, el proyecto especial del Tumayo, ¿no? A través del gobierno regional. Entonces, empezaron a dar ideas, ¿no? Dar ideas, ya en ese entonces, 2010, en la EPS, a través de un proyecto de privado, empezaron a revisar, ¿no? A ir a las microcuencas, ¿no? Justamente para revisar qué es, o sea, los pobladores estaban ya involucrados, habían migrado bastante población a las zonas, a las cabeceras de cuenca. Entonces, ellos tenían su cultura, tenían sus actividades, y esas actividades no eran compatibles con el bosque, ¿no? Entonces, la EPS, junto con la municipalidad, junto con la GIZ en ese entonces, que también apoyaba a las EPS, revisaron, hicieron todo un monitoreo, ¿no? Es por ello que ya en el 2011 ya se tuvo un proyecto de inversión, ¿no? Se ejecutó un proyecto de inversión que duró 3 años, ¿no? Este es el denominado mejoramiento, conservación y recuperación de las microcuencas. Entonces, ya este proyecto duró 3 años, como les menciono, y pues esto ayudó bastante en el sentido de capacitar, de sensibilizar, de hacer actividades de reforestación, ¿no? Entonces, ya para el 2012 se empalmó otra campaña, otro mini proyecto, podamos decirlo así, en lo que era la campaña Orgullo para la Conservación. Pero este proyecto fue ejecutado o fue elaborado, más bien dicho, por el comité gestor. Este grupo de instituciones también muy preocupadas por el tema,
llegaron a ejecutar este proyecto, ¿no? Y pues le dieron la responsabilidad un poco como ejecutor, como unidad ejecutora a la EPS, ¿no? Ya para después, en el 2014, ya se inició, digamos, la ley de los mecanismos, ya llamados así, ya no compensación por servicios ecosistémicos, sino ya mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Que es la 3215, que ya más adelante les voy a hablar cómo pasó esto. Ahorita es una línea de tiempo que brevemente les estoy comentando a grandes rasgos. Ya para terminar esta línea, bueno, el PEAN también, el proyecto especial Tamayo también apoyó en ejecutar proyectos de reforestación, ¿no? Y para el 2017 y a la fecha, como les mencioné, tenemos otro proyecto que pues estamos en busca también de tener un cofinanciamiento, ¿no? Por parte de otras instituciones, en lo que es un nuevo proyecto que ya tenemos aprobado a la fecha, en 2021 está aprobado el proyecto. Este proyecto es de recuperación del servicio de ecosistémico de regulación hídrica, ¿no? Para las mismas microcuencas, ¿no? Rumillacu, Mixquillacu y Almena. Entonces, bueno, hablamos ya, como les mencioné en su momento, la población que migraba, ¿no? En aquellos años, no sabía cómo cuidar el bosque, no tenía la noción de poder realizar algún tema de cuidado del agua, cuidado del bosque. Y entonces, esta gente que migraba resultaba un poco una problemática en realidad. ¿Por qué? Porque nuestra calidad de agua no era la adecuada, ¿no? Poco a poco se veía la tala de árboles, la quema de los bosques, de nuestro ecosistema, ¿no? Había, como se dice, bastante deforestación. Era una problemática, como les digo, bastante notoria en aquellos años y sigue porque es algo que nosotros debemos de estar todo el tiempo al lado de los pobladores, sensibilizando, apoyándolos en otras actividades compatibles con el bosque. Entonces, estos temas fueron bastante problemáticos, tanto también para la EPS como otras instituciones. A nosotros, ¿por qué? Porque la EPS brinda el servicio de agua, ¿no? Entonces, era pues una problemática bastante notoria, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Estas diapositivas, donde muestran en imágenes, ¿no? La deforestación, la quema de árboles, y una serie de actividades que no son compatibles con el ecosistema, ¿no? Por ello es que los recursos, digamos, naturales que nos brinda el ecosistema, ¿no? Tenemos pues nuestras microcuencas, ¿no? Abastecedoras de agua para la ciudad de Moyobamba. Tenemos lo que es la fauna silvestre. En este caso tengo una foto de mono tocón, es un animalito pues muy autóctono de la zona, ¿no? Y pues acá tenemos nuestros árboles, nuestros bosques, ¿no? La cobertura vegetal que tenemos en Moyobamba. Entonces, todo esto nos brinda el ecosistema, ¿no? Acá les menciono cómo se inició, ¿no? Cómo se inició la iniciativa del fondo intangible para recuperar estos ecosistemas, ¿no? Nosotros tenemos usuarios del agua, ¿no? Que ellos van aportando un sol en sus, ¿cómo se llama? En sus boletas de pago, ¿no?
los contribuyentes, que en este caso vienen a ser todos los pobladores que están, que han migrado y que se encuentran pues ubicados en las microcuencas, en las cabeceras de la microcuenca, ¿no? Entonces, como les comento, bueno, les he comentado en su inicio de la línea de tiempo, hemos tenido información básica de monitoreo de los pobladores y que estaban muy reacios al comienzo, muy reacios, pensaron que les iban a quitar sus tierras, pensaron que les iban pues, a sacarlos de la zona, ¿no? Porque ellos no sabían qué es lo que pasaba o qué cosa es lo que requerían las instituciones, ¿no? Pero se les fue conversando, hablando. Ellos, por ejemplo, para que sea compatible con el bosque, se les dijo que puedan utilizar el tema fortalecer lo que es la apicultura, porque había gente que tenía esa actividad. Entonces, fortalecerles en eso, ellos les ayudó o les hizo entender que tenían que conservar su ecosistema, tenían que conservar sus microcuencas. Entonces, de esa manera se generó este mecanismo, ¿no? De contribuirles a ellos, ¿no? De retribuirles también a los pobladores. Entonces, ya para ese entonces se logró ejecutar este proyecto de mejoramiento y conservación de las nacientes y fajas marginales de las quebradas de Rumillaco, Mixquiaco y Almendra, ¿no? Con el Fondo Sol que se recaudaba en años anteriores, antes del 2010 se estaba recaudando, pues con ese presupuesto ya recaudado se inició esta ejecución del proyecto, ¿no? Donde pues hay una serie de actividades, ¿no? Con los pobladores en temas de capacitación, ¿no? En realidad eran estos pobladores solo posicionarios porque no tenían ellos un título de propiedad, ¿no? Porque todo esto era una zona de conservación y el propietario, el titular de esto era el gobierno regional. Y pues como ustedes pueden ver, tenemos aquí fotografías donde se menciona, se ve que se sensibiliza, se capacita a estos pobladores, ¿no? En aquellos años. En visitas de coordinación, se firman acuerdos, en esos años se firmaron como 60 acuerdos, ¿no? Aquí, por ejemplo, también nosotros podemos ver las firmas, como les menciono, de los acuerdos, 60 acuerdos, 65 acuerdos, si no me equivoco, para que puedan cambiar sus prácticas, ¿no? Inadecuadas, que no son compatibles con el bosque, ¿no? Entonces, conversando, indagando, revisando qué podría hacerse, qué otras actividades, ¿no? Que puedan ayudar más bien a conservar sus cuencas, a conservar sus bosques, a conservar su fauna silvestre, ¿no? Todo eso se realizó con el control también de la vigilancia de las microcuencas, ¿no? Eso es una parte muy importante porque si bien es cierto, entra un proyecto, ejecutamos y todo va bien, ¿no? Pero luego después necesitamos tener un control después de que termina. O sea, un proyecto inicia y culmina, pero luego después tenemos que tener un área de control y vigilancia, ¿no? Y monitoreo a su vez. Entonces aquí vemos el monitoreo biológico que se hacía pues a los bosques, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos revisar la instalación de vivero que tenemos en la EPS, en la planta de tratamiento de la EPS. Tenemos la instalación de un vivero agroforestal, es un vivero tecnificado, ¿no?
aquí pues también en la fotografía vemos la reforestación de las microcuencas, que se ha pues iniciado ya con el proyecto, ¿no? Entonces, hubo esta serie de actividades gracias al proyecto, ¿no? Gracias al fondo intangible, al fondo Sol, por los usuarios, ¿no? Que ellos mismos iniciaron también una campaña, ¿no? O sea, para que nosotros podamos ver, pero ¿qué están haciendo con el sol, no? Y sacar, a sensibilizar, no solamente a los pobladores que viven a las cabezas, sino también a nuestros usuarios del agua, ¿no? Y por ello, después de un tiempo, cuando terminó y culminó el proyecto de fajas marginales que les mencioné en su momento, el comité gestor, ya con varias instituciones, siempre buscaban qué proyectos más realizar, ¿no? Qué proyectos más poder iniciar, ¿no? Entonces fueron llevando este proyecto de campaña de orgullo para conservación, que fue un proyecto también muy bonito, ¿no? Que en su momento, pues, fueron concursando, ¿no? Con mini proyectos, y uno de estos proyectos ganaron un propósito para una campaña, ¿no? Como en este caso les menciono. Entonces, dentro de ello se realizaron o se instalaron, digamos, tanques de cisterna para los pobladores, construcción de baños ecoeficientes, ¿no? A su vez también las usuarias del agua, ¿no? Que en este caso son justamente pues toda la población de Moyobamba que contribuye al mecanismo, ¿no? Que contribuye, que da su sol para poder conservar el bosque y las microcuencas, ¿no? No sabían en su momento por qué estaban dando un sol, ¿no? Entonces ellos, o sea, dentro de la campaña se da a conocer a estos usuarios que aportan. ¿Para qué? Para el cuidado de los bosques, ¿no? Entonces, era bastante interesante esta campaña, donde también, pues, hubo, bueno, desde entonces, en aquellos años, pues, la mercadotecnia social, se fabricó un pequeño monotocón, que le dicen acá en Moyobamba. Es justamente una especie silvestre de la zona. Entonces, hubo bastantes actividades, ¿no? Dentro de ello, el comité gestor, junto con la EPS y el MINAM, iniciaron, como se creó, como les comenté, la ley del mecanismo, la 3215, y se inició aquí esa ley. ¿Por qué? Porque invitaron muchos funcionarios del MINAM, invitaron, como querían conocer la experiencia, invitaron a varios congresistas de ese entonces, ¿no? ¿Para qué? Para que vean, que realmente vean la experiencia que Moyobamba estaba iniciando, ¿no? Porque ya se voceaba, ¿no? En varias instituciones de MINAM, de la GIZ, del mismo también CONDESAN, que fue otra institución que también se puso la camiseta para poder ver esta experiencia. Entonces, se invitaron a una serie de funcionarios para poder visitar estas microcuencas, visitar a los pobladores. Y de ahí es donde nace esta ley, ¿no? La ley de mecanismo de retribución. Entonces, con eso, en base a eso, se buscaba ya más financiamiento para nuevos proyectos, ¿no? Es así, pues, también que la misma EPS, los mismos trabajadores de la EPS, llegaron a las zonas de conservación, ¿no? El mismo gerente de aquel entonces
los invitó a que a todos los funcionarios de la EPS para que vayan y vean la experiencia, ¿no? Para que ellos mismos también se den cuenta que con esto sensibilizan a todos, ¿no? A todos los usuarios. Entonces, era muy importante, la verdad, muy importante en aquel entonces. Se hizo pues también lo que es difusión en los medios de comunicación, ¿no? En ese entonces, bueno, estaba una antecesora, la ingeniera Selma Sumaeta. Ella estaba en el área de medio ambiente y ella pues con otros funcionarios también difundían en medios radiales, en televisivos, el tema, la experiencia, ¿no? Entonces, a su vez también se relacionaba mucho con la creación, en este caso, de un cuento, de unos títeres, de un show de títeres que hablaba de la conservación para niños, ¿no? Toda esta mercadotecnia se realizó en aquel entonces, ¿no? Igual también para lo que es los recibos de agua, ¿no? También lemas, frases de conservación, de cuidado del bosque. Entonces, se realizaban también pasantías, porque en aquellos años la iniciativa que tenía también el comité gestor era que las EPS sean centros de aprendizaje, ¿no? Centros de aprendizaje, de conocer cómo es que tratan el agua, ¿no? De conocer cada cosa, de cada ciclo que tiene el tratamiento del agua, ¿no? Entonces, esto ayudaba bastante a darles a conocer tanto instituciones, jóvenes, niños, estudiosos, profesionales de otras áreas que venían a ver la experiencia que teníamos nosotros, ¿no? A base también bueno, cuando eran niños o de jardín, les hacíamos nosotros una pasantía de un cuento, ¿no? Con un show de títeres, o sea, siempre teníamos algo más para poder realizar estas actividades. Entonces, también pues se les fortaleció mediante las campañas que les mencioné, la campaña Orgullo, se fortaleció a las asociaciones que ya existían en las microcuencas, a estos pobladores, a la asociación Rumialba, ¿no? Que era justamente fortalecer sus actividades de apicultura, fortalecer sus actividades de artesanía, ¿no? Entonces, con estos proyectos les ayudaron bastante en eso. Aquí yo les menciono justamente las rutas del aprendizaje, ¿no? Que se fueron creando gracias a esta experiencia. Se fueron creando pues la ruta de la miel, la ruta del conocimiento, una ruta del agua, ¿no? Que inicia pues en la planta de tratamiento de San Mateo. Es justamente todo el ciclo, ¿no? Todo el ciclo del agua. Entonces, dentro también se revisaba, se iba a las microcuencas para revisar la ruta de la miel. En la ruta de la miel se realizó un laboratorio, se hizo un laboratorio, más bien dicho, se hizo un laboratorio, ¿no? Donde está esta miel certificada ¿no? O sea, tenemos una miel certificada que puede ir al extranjero también. O sea, el proyecto ayudó bastante, fortaleció bastante en el sentido de ayudar al poblador a que pueda realizar otras actividades, ¿no? Compatibles con el bosque. Y pues la ruta del conocimiento que va más allá que no va más allá de realizar de ver la experiencia, de difundir la experiencia que se tuvo de todos estos años que se ha iniciado. Entonces ahí pues vemos en fotografías nuestro vivero tinificado.
la ruta del conocimiento, donde tenemos la experiencia, en este caso que les menciono, la experiencia acerca de cómo se ha iniciado las actividades de conservación y cuidado del agua, ¿no? En la ruta del agua, que se inicia, como les menciono, en la planta de tratamiento, ¿no? Son rutas en realidad que fueron creadas por el comité gestor, ¿no? En base a ya las actividades de monitoreo que se estaban realizando. Entonces, se dijo en su momento, ¿no? Vamos a realizar unas rutas de aprendizaje, ¿no? Que va a ayudar en este caso a fortalecer los conocimientos, ¿no? De los usuarios, de los pobladores, de instituciones, ¿no? Entonces, por eso se crearon estas rutas, ¿no? Con esa finalidad. Entonces, en la ruta del conocimiento, pues ahí, como les menciono, ¿no? Hay gente que viene, instituciones, alumnos, docentes, los mismos usuarios del agua. Los mismos usuarios del agua, involucrándose en este tema, en esta experiencia, ¿no? Como les menciono también, ahí se daba a conocer el vivero tecnificado de la EPS Moyobamba, su sistema de microaspersión que envuelve ahí en toda una serie para ayudar a producir plantones, ¿no? Nuestro vivero más o menos tiene para 30.000 más o menos al año, 30.000 plantones al año. La producción de diversas especies de plantones, tanto autóctonas como también otro tipo de especies, también fueron inyectadas o ingresadas, más bien dicho, dentro del vivero, ¿no? Bueno, aquí, bueno, dijeron producción de 120.000 plantones, pero más o menos he sacado en promedio unos 30.000 al año, ¿no? Sí podemos ver eso. La reforestación de las microcuencas, ¿no? Con sistemas agroforestales, ¿no? Todo eso se hablaba en la ruta ya del conocimiento, ¿no? En la ruta de la miel, nosotros, como les menciono, se ha capacitado, se ha fortalecido a la Asociación Rumialba, ¿no? Para poder realizar actividades de cultura, actividades de artesanía dentro de la zona, dentro de la microcuenca. Aquí les voy a mostrar unos resultados de hectáreas reforestadas dentro de los años 2012 2019, ¿no? La reforestación de la microcuenca Rumillaco-Mixquillaco. Esto convalidado o, digamos, convalidado con el caudal de agua producido, ¿no? He hecho una pequeña reseña, más o menos un monitoreo, ¿no? Y recopilación de información desde el 2012. Y quise hacer este cuadro más o menos para que podamos ver las hectáreas reforestadas. Nosotros tenemos hectáreas reforestadas, más de 300 hectáreas reforestadas desde el año 2000, bueno, incluso hasta 2011, pero también pues el proyecto especial Alto Mayo también apoyó en proyectos de reforestación. Y lo que yo les estoy mostrando en el cuadro es unos datos solamente de la ejecución de la EPS Moyobamba. Nada más, ¿no? Que más o menos suman como 207 hectáreas aproximadamente, más o menos, ¿no? Y con el transcurso de los años, el aumento de caudal producido, ¿no? Que se ve en el cuadro que ustedes pueden ver por acá. Ay.
en este cuadro. Entonces, bueno, son años, ¿no? Años de reforestación y pues ese es el producto actual. Y bueno, se supone que nosotros, lo que lo que les he mencionado en su momento, en su inicio también, el tema de calidad y cantidad de agua, ¿no? En calidad, pues teníamos problemas de turbidez. Actualmente seguimos con problemas, pero ya no son tan impactantes como años anteriores. Bueno, la turbidez, digamos, como que posiblemente pueda monitorearse de acuerdo a mis datos del 2012 al 2019, en datos de turbidez, de pH, de conductividad y de una serie de metales también, ¿no? Metales pesados. Entonces, la problemática, ¿no? En cuanto al tratamiento, justamente era la turbidez, es la turbidez, ¿no? Pero tratamos siempre de controlar en estos últimos años y gracias también a los proyectos a los proyectos de conservación también se ha podido reflejar aquí algunos datos, ¿no? Entonces es notorio, pero tiene un tiempo, ¿no? Tiene un tiempo determinado, años determinados. Y pues y por último, mencionarles el proyecto, el segundo proyecto de la EPS Moyobamba es el proyecto de recuperación del servicio de regulación hídrica para las microcuencas de Rumillacu, Miskillacu y Almendra, ¿no? Este proyecto de inversión está pues, bueno, tiene un tiempo de ejecución de 3 años, ¿no? Que también está justamente con el objetivo de poder reforestar más de 400 hectáreas, ¿no? Recuperar nuestras microcuencas, ¿no? El monto aproximado más o menos está este proyecto de 3 millones de soles, ¿no? Porque tiene actividades de producción de plantones, tiene actividades de recuperación de ecosistemas en base a la reforestación, tiene la elaboración de 3 viveros agroforestales, un vivero permanente en la EPS, bueno, tiene para también realizar un inventario forestal de las microcuencas, tiene también el fortalecimiento, la asistencia técnica para la toma de decisiones de recuperación hídrica. También otra vez el fortalecimiento, acá no menciono, pero también es el mismo fortalecimiento a los apicultores y artesanas, ¿no? Entonces, este proyecto tiene como beneficio, ¿no? A más de 50,000 habitantes. También esto es un proyecto que ahorita estamos buscando el financiamiento, porque como ustedes podrán ver, con el efecto de la pandemia, no hemos iniciado aún, porque este proyecto ya tenía para aprobarse en el 2020, pero bueno, con la pandemia, ¿no? Entonces no se pudo aprobar el proyecto. Entonces ya para el 2021, este año, lo hemos aprobado el proyecto, pero estamos en poder ejecutarlo, ¿no? Que todavía no lo podemos ejecutar justamente porque también el proyecto o el monto de la inversión es, pues, es un poco más que el doble, ¿no? Que el primer proyecto que les mencioné, ¿no? Que era $500,000, ahora son 3 millones. Entonces, este proyecto, por eso estamos en búsqueda de un cofinanciamiento, ¿sí? Porque dentro de nuestros fondos, del fondo intangible que les mencioné, el fondo Merece, tiene pues todavía un 22% del
del monto total, ¿no? Entonces, por financiar, estaríamos pues con un 78% por financiar. Entonces, eso, bueno, es cuestión de buscar, ¿no? De poder reunirnos, de poder gestionar ahorita algunas reuniones que tenemos también con la municipalidad, ¿no? Con los gobiernos regionales también, con el gobierno regional, para poder lanzar ya y ejecutar este proyecto, ¿no? Este proyecto es posible gracias a la población de Moyobamba, la cual aporta un sol y su recibo de agua que es destinado a la conservación de los ecosistemas y al cuidado del agua. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a Aguas Moyobamba, gracias a Viernes de Aguas. Eso sería todo. Gracias.